La definición más utilizada, porque aborda de alguna manera todos los aspectos respecto a la misma, sería la de Quirós Cuarón, agregada de Rodríguez Manzanera, respecto a qué es una ciencia. Es una ciencia causal explicativa, cultural natural, que se encarga del estudio de las conductas antisociales y de los sujetos que las cometen. Es una ciencia causal explicativa porque precisamente vamos a identificar las causas y explicar las causas del fenómeno criminal. Es cultural porque todo el delito acontece en un contexto social. El delito es una construcción social. Y es natural porque siempre nos ha existido el delito, siempre nos va a acompañar y no hay un lugar o una época en la que no se haya llegado a presentar algún delito. Ok, muy buena explicación. Y de esto entonces nosotros podemos sacar esta relación que va a existir con el derecho, y no solamente con un derecho penal, sino también pudiéramos decir con un derecho familiar, con un derecho civil, con un derecho mercantil, etcétera. Entonces, ¿qué relación existiría ya de manera así como general de la criminología con el derecho? Al final del día, el derecho es un sistema. Es un sistema que agrupa varios conjuntos. Y uno de los objetivos principales del derecho es el control social. Además, es un control social rígido porque habrá alguien con fuerza legítima que te va a señalar qué es lo que puedes o qué es lo que no puedes hacer o cómo lo tendrías que hacer. Entonces, la criminología, al estudiar las conductas antisociales y los sujetos que las cometen, es un control social. Es decir, estamos identificando las conductas. Cuando fracasa el derecho civil, el derecho familiar, el derecho mercantil, tenemos al derecho penal. El derecho penal es la última ratio de la sociedad para combatir precisamente estas formas delincuenciales. El representante de la sociedad, es decir, los legisladores, crean bienes jurídicos tutelados y a su vez lanzan amenazas. Una amenaza general a través de la punibilidad con la intención de que las personas no lleguen a realizar este tipo de actividades que van a lacerar o generar menoscabo en estos bienes jurídicos tutelados. Es decir, el derecho penal, a diferencia de los otros derechos, te señala qué es lo que no tienes que hacer. No robes, no secuestres, no violes, no mates, etc. ¿Para qué? Para un control social. Y de esta forma entonces entra en relación la criminología en la forma preventiva de este tipo de conductas, pero también en el control social para observar la relación en la familia, claro, en los actos jurídicos, el hecho jurídico de forma general y en el acto jurídico, por supuesto, también, y en el plano mercantil, en el plano laboral. La criminología tiene un campo de acción sumamente amplio porque estamos señalando las bases del comportamiento, la psicología, la biología y la sociología. Ok, muy bien, muy interesante. Entonces, aquí sin duda, bueno, tú te estás enfocando en esta parte, por ejemplo, del derecho penal que nos refieres que entra ya como la última ratio que se conoce, ¿no? Sin embargo, como esta parte de prevención, pudiéramos poderlo colocar incluso en esta parte del derecho familiar con las relaciones que existen entre las diferentes familias que se pueden llegar a formar. Sí, el derecho cambia porque la sociedad cambia. Las necesidades van cambiando. El mundo capitalista en el que nos encontramos, también, este capitalismo financiero, genera satisfactores artificiales. Confundimos los satisfactores en muchas de las ocasiones y las formas de llegarnos a ellas. Entonces la sociedad te coloca un objetivo. El individuo decide si alcanza el objetivo o no, a través de los medios que la misma sociedad le está aportando. En ocasiones van a encontrar discordancia lo que te ofrece la sociedad con esos objetivos, y ahí es cuando podría ser un sujeto que se incline, pues no digamos el nini, sino el desafiliado, no pertenece ni a la escuela, no pertenece ni a un trabajo. Podríamos identificar también que lejos de que la forma preventiva sea la casa, es la forma impelente, es el factor impelente para que se desplacen este tipo de conductas. Y sí, claro que el esquema mental, que la estructura de vida que nosotros tenemos, se va a forjar hasta los 7 años, 7 años de vida, lo que significa que estos primeros 7 años de vida son sumamente importantes. ¿Y dónde vamos a desarrollarlo? Precisamente en el seno familiar. Desde estudios antropológicos del Paleolítico, del Neolítico, nos han mostrado que nosotros como individuos no aprendemos de lo que nos dicen, sino de lo que observamos. Incluso la forma de las palabras, el lenguaje, se desarrolló mucho tiempo después de que nosotros ya nos comunicábamos de forma gesticular, de manera gutural.
cómo aprendíamos y no decíamos palabras a través de la observación. Y a la fecha sigue siendo uno de los planos del comportamiento en los cuales vamos a entender determinadas conductas. Pueden ser que generen un riesgo social o que se integren a la forma social. La criminología no tendría únicamente que estudiar las conductas antisociales, sino también las prosociales. Es decir, no solamente las que laceran a la sociedad, sino aquellas que las benefician. Y ahí es en donde encontraríamos entonces el equilibrio idóneo para identificar el correcto control social. Ok, de esta parte que haces referencia, por ejemplo, en cuanto a estos satisfactores y estas a lo mejor necesidades que se tienen como tal, pudiéramos decir en cuanto a estos satisfactores, haces referencia a la sociedad, ¿no? Que en cierto punto, por las exigencias de la sociedad, puede existir cierta frustración en las personas y derivado de ello que lleguen a cometer ciertos actos que no son lícitos o que vienen a lacerar a las personas. Sí, hay mucha frustración de vida. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Si tienes reconocimiento en el seno familiar, si lo tienes en el plano familiar, laboral, profesional, académico, y si careces en ocasiones cuando no alcanzas esos estándares sociales, vas a terminar llevando a cabo conductas antisociales. Freud señalaba, el que se inclina al ello en el parte intrapsíquico es el que va a cometer delitos. ¿Por qué? Porque no tiene una moralidad. Y Lacan no, tanto cometen delitos los que se inclinan al ello como el superyo. Y hemos observado sujetos de conducta criminal sistemática que llevan a cabo conductas delictivas en contra, por ejemplo, de prostitutas porque creen que están limpiando a la sociedad, una hipermoralidad. O en el tema también de cuestiones religiosas, que en nombre de su Dios, pues llevan a cabo también este tipo de actividades lacerantes. O el mismo yo, que de forma racional decido cometer conductas delictivas para llegarme de esa manera de los satisfactores. Aquí podríamos identificar, por ejemplo, a Merton con la teoría de la anomia, o de la anomía, en la que te ofrece la sociedad el objeto. ¿Qué quieres? ¿Una casa? ¿Cambiar de estatus social? ¿Cuáles son los medios que te ofrecen? El trabajo. Bueno, y si sí trabajo, pero no alcanzo a obtener esa casa, ese coche, ese viaje, ese tal, ¿por qué motivo? Porque la misma sociedad no te da las oportunidades para que los alcances. Aquí podemos ver estas dos figuras del explotado y el excluido. ¿Por qué? Porque hay fuente laboral mal pagada y no hay siempre habrá alguien que quiera cubrir esos trabajos porque atrás de él hay un montón de personas que están dispuestas a entrar a la fuerza laboral, y es cuando en el capitalismo financiero conviene tener a estos excluidos. Ok, muy bien, punto muy importante. Si ustedes se dan cuenta, aquí es muy importante la sociedad, es muy importante la familia y estas exigencias que en ocasiones nosotros mismos nos hacemos o que nosotros mismos podemos llegar a hacerles a otras personas. Entonces es muy bien y resulta ser muy importante el poder percatarnos de cuáles son esas exigencias que nosotros nos hacemos y a las mismas personas que se encuentran alrededor, y más bien sería percatarnos para qué, para no llegar a realizar este tipo de exigencia que al final del día va a causar una frustración en el otro individuo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene ni los medios y no tiene tampoco ni las oportunidades. ¿Para qué? Para poder allegarse, dijéramos, en este ejemplo de los satisfactores, ¿no? Mismos satisfactores que la misma sociedad a su vez va imponiendo o va colocando. Y aquí a lo mejor incluso es tema hasta para otro programa el Estado, ¿no? ¿Qué tan involucrado se encuentra en el Estado en estas relaciones y en esta parte que va a tener lo que nos refería Hansen respecto a lo que son los incluidos o los excluidos, ¿no? Tema muy importante incluso que se puede abordar en esta parte de la criminología. Pero entonces sigamos. ¿Qué nos puedes decir respecto a la intercrímenes? ¿En qué fase interviene y cuál sería esta relación o qué le correspondería al derecho? Claro que sí. Nada más antes una pequeña apreciación. Sí, efectivamente en este momento los índices delictivos van en aumento. Observamos un estado pávido, un estado sin una política criminal adecuada, o al menos funcional, o al menos que digamos que tiene un sentido, porque es incomprensible la forma en la que el gobierno intenta acabar con la parte criminal, incluso confundiendo, ¿no? ¿En qué sentido? Apenas se pronuncia en contra de la prisión preventiva oficiosa respecto a delitos de cuello blanco, pero lo que tendrías que combatir es la violencia, o mejor dicho, las violencias. Y tenemos México
Somos el primer país en explotación sexual infantil, en trata. Hay delitos de alto impacto que son en los que se tendría que concentrar el gobierno y no necesariamente en el tema de las facturas apócrifas o que ya se tome como delincuencia organizada, el mismo huachicoleo. Es decir, no es de que no tenga que observar, tener una observancia y una búsqueda para eliminar o intentar bajar los índices delictivos en estos delitos, pero hay otros que requerirían de una mayor atención. Entonces, a pesar de esto, de que el Estado sea pávido, de que el Estado no sea funcional en este tema, siempre hay una responsabilidad social. La sociedad hizo algo para decir algo está pasando para estos índices delictivos o algo ya pasó, algo ya hicimos, algo ya dejamos de hacer para que se presente. Y esto tiene mucho que ver también en el seno familiar, porque ahí es en donde se están educando a los criminales. Ahí es en donde, a través incluso de los roles, del machito, de la princesa, o de no identificar los límites en los niños, donde vamos a observar no hay una tolerancia a la frustración adecuada, no hay una correcta capacidad de demora, el control de impulsos tampoco, la autocrítica, la heterocrítica, la capacidad, la planeación, etcétera, que podemos observar entonces en la criminogénesis y en la criminodinámica. Ahora, ya pasando a la pregunta del intercriminis. El intercriminis es el camino al delito. Entonces, tenemos dos fases, la fase interna y la externa. Cuando hablamos de la fase interna, hay una idea, un pensamiento para llevar a cabo la conducta criminal, pero todos lo tenemos, o sea, a todos nos puede pasar por la mente. Y de ahí hay una deliberación, o sea, decido o no decido llevar a cabo esa conducta, hay pros y hay contras, y hay una resolución, ya me decidí a llevarla a cabo. Esa es la fase interna de la cual se va a encargar la criminología. Es el pensamiento. Hay un principio, una máxima del derecho, que el derecho penal no castiga el pensamiento. Bueno, a veces cuando si el pensamiento es colectivo, ahí sí podría ser. Pensemos en un policía en encubierto que está descubriendo una conspiración, una cuestión similar. En esos casos sí, pero de forma general no. No se va a meter el derecho con el pensamiento. La criminología sí. Pero luego de esta fase interna del intercriminis, tenemos la manifestación. Ya voy a exteriorizar esa idea que yo tengo de la comisión del delito. Y viene una serie de actos preparatorios para llevar a cabo ese delito. Hasta ahí tampoco se puede meter el derecho. ¿Por qué motivo? Porque si yo estoy llevando a cabo la planeación para cometer un delito, el derecho no puede intervenir. Y aquí es una de las, si bien no críticas, sí de las fallas que vamos a encontrar respecto al tema criminal. No se puede adelantar el derecho penal. Entonces, si no se puede adelantar el derecho penal hasta la ejecución, ya sea la consumación o ya sea la tentativa, ¿por qué le dejamos al derecho penal el trabajo de la prevención de los delitos? Es ilógico. El derecho penal se encarga de los efectos del delito, no de la prevención. Ahí tendría que entrar entonces la criminología. La criminología es la que se va a encargar de prevenir los delitos y el derecho de asumir los efectos de dicho delito. Y en su caso aquí entonces estaríamos hablando de que no se va a prevenir el delito, sino que más bien se tiene que prevenir la violencia y se tiene que prevenir estas conductas que posterior a eso van a terminar en estos delitos, ¿no? O lo que se conoce como los delitos, ¿cierto? Claro, aunque un pequeño ajuste. No la violencia, las violencias. Y si identificamos las violencias, entonces la fórmula está muy sencilla. Señala Weljical. Si tú identificas lo que produce la delincuencia o ese delito en particular, lo vas a poder erradicar. Pero si nada más lo lanzas de forma general, pues va a ser imposible. Como ejemplo, lo que estamos observando en este momento en el gobierno. También sería importante entonces abordar este punto de la violencia desde a qué personas se comete, qué personas lo están cometiendo y en qué ambiente, en qué lugares se están cometiendo, ¿cierto? Claro. Respecto para saber incluso a qué personas, mujeres, ¿no? Niños, incluso tendrían que ver muchos aspectos de quiénes lo están cometiendo, lo están cometiendo los jóvenes, ¿no?
que incluso aquí ya se habla como tal de pues la juventud, qué tanto influye en esta parte de la criminología y de los actos que se están cometiendo, transgrediendo al patrimonio o a la persona de otros seres. Retomando este punto entonces de la criminología y ya en este caso, en este punto muy importante que nos hacías referencia respecto a las violencias, ¿no? De que van a ser importantes o fundamentales estudiarlas para en su momento poder llevar a cabo esta prevención de las mismas. Entonces, hilando como tal estas ideas que nosotros tenemos, ¿qué nos puedes decir respecto a que si en México se aplica una buena criminología en esta parte del derecho? ¿Existe una correcta aplicación de la criminología en México aquí en el derecho? Normalmente se deja al criminólogo en el centro penitenciario, pero ahí, ¿qué vas a prevenir? ¿No? En ese sitio lo vas a clasificar, está el tratamiento, el diagnosticas, el tratamiento, el pronóstico, y lo que buscas es que ya no vuelva a delinquir. Pero si utilizas al criminólogo antes de, pues vas a prevenir los delitos. Normalmente el director de la policía es el exmilitar, el director del centro penitenciario es el tal. Imaginemos un criminólogo en una escuela, al criminólogo en recursos humanos de la empresa, al criminólogo también dentro de la misma para observar los riesgos, al criminólogo como director de la policía municipal o el director de la policía preventiva o tal. Hay mucho campo de acción. Entonces, se están desperdiciando. Digamos, quizá yo podría señalar esta parte, ¿no? en la que quizá no se están utilizando en el momento y en el lugar preciso con la intención de prevenir el delito. Si referimos hace un momento que la criminología es causal explicativa, te explica estos factores causales, la causa es causa del mal causado, independiente que en el derecho penal que tratábamos hace un momento, seguimos con este causalismo, ya pasamos la teoría clásica, la neoclásica, la finalista, estamos con la funcionalista, pero a pesar de estar con la funcionalista no deja de ser también un causalismo. Buscamos el nexo causal, la conducta, el resultado que se adecua al tipo penal y vamos más allá, ¿no? Con la imputación objetiva, si se elevó el riesgo, si el riesgo es permitido, si era la intención que tenía el legislador de crear ese tipo penal. Pero seguimos con lo mismo en el derecho penal. Es la prevención general que se lanza desde la punibilidad, pero en la punición con el juez ya tienes otra prevención, y en la pena, en cuanto a la forma y tiempo que va a estar el sujeto en prisión, ya es otra prevención, la general, la especial, la personal, la punibilidad, la punición, la pena. Pero en lugar de que sea el derecho penal la última ratio, utilizamos al derecho penal desde el inicio y desde digamos que es el primer bastión para el combate a la delincuencia. No, tendría que ser el último. Si ya fracasó todo lo demás, ahora sí el derecho penal. La misma prisión, hay una crisis carcelaria, de nada nos sirve la prisión. Normalmente el legislador se va por la más fácil, penas más severas, ¿no? Incrementar las penas, mayor presencia policíaca, ya absurdos de pena de muerte o castración química o cadena perpetua. Esas fórmulas ya se han intentado, ya se han llevado a cabo y no han servido de absolutamente nada. La misma prisión preventiva, sea oficiosa o sea justificada, es violatoria de derechos humanos. Se debería de erradicar. Y tenemos que buscar ahora sí alternativas a las penas. Lo que se intentó hacer con la reforma del 2008 para acabar con la crisis carcelaria, con los criterios de oportunidad que al final del día ya quedaron sumamente limitados a unos cuantos delitos y a ciertos requisitos. Esto va a producir más delincuencia. Claro, entonces hablamos que esta parte del derecho penal en cuanto a que sea amenazador, intimidante, pues no sirve de nada. ¿Por qué? Porque las personas no dejan de delinquir, a pesar de que ven que el sujeto pues está en prisión por algún tipo de pena o de sanción que se les impuso, pues ¿qué tenemos aquí? Que no está funcionando, no está sirviendo. ¿Por qué? Porque los sujetos vuelven a delinquir, vuelven a llevar a cabo estas conductas delictivas, y entonces derecho que se consideraba, como incluso tú refieres aquí, de la última ratio, no, bueno, más bien que tendría que ser, aquí el legislador lo está colocando como lo primero, ¿no? Cuando pues ya sí, durante años nos hemos percatado que el hecho de que estas penas sean amenazantes y que sean
grandes o extensas, pues no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque las personas vuelven a cometer este tipo de conducta, ¿no? Bueno, sí, precisamente antes se hablaba que la pena tendría que ser aflictiva, intimidatoria, ejemplar. Es decir, aflictiva, que el que está en prisión se la pase mal. Intimidatoria, pues que aquel que está desde afuera y no, pues me da miedo que cometa un delito porque la pena está, no te la pasas nada bien. Y ejemplar para que, pues mira, yo vi a mi vecino que está en prisión y no se la pasa bien, entonces yo no delinco. Pero eso era antes. Ahora el artículo 18 es muy claro, que el sujeto regresa a la sociedad, una normalización a la sociedad. Y la sociedad también lo acobije, no que lo excluya como hoy en día en muchos sectores ocurre, que lo etiquetan, lo estigmatizan. El otro punto sería la reparación del daño. El artículo 20 de la Constitución, en cuanto a los objetivos del actual sistema de justicia penal, establece proteger al inocente, que el responsable no quede impune, esclarecer los hechos, reparar el daño. Entonces, hay muchas voces en la sociedad y lamentablemente en los medios de comunicación que, es que el sistema de justicia es una puerta giratoria. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Y de repente la sociedad quiere que todos se vayan a prisión y que estén mucho tiempo en prisión, cuando la prisión no es otra cosa que la escuela del crimen. El sujeto, el primodelincuente, va a salir maleado, va a salir frustrado, va a salir enojado, o el mismo delincuente va a salir mejor, pero no mejor persona, sale mejor delincuente. ¿De qué sirve la prisión? De absolutamente nada. Por eso tendríamos que buscar medios alternos para estas penas y sobre todo, si el objetivo es la reparación del daño, pues reparar el daño. Pero las voces de la sociedad y de los medios de comunicación presionan, considero yo, de forma inadecuada y critican sin base al actual sistema de justicia penal. Claro, muy importante, ¿no? Que pues tenemos que conocer acerca de esto para poder opinar, y aquí los medios de comunicación pues influyen muchísimo. ¿Por qué? Porque como lo refieres, ¿no? Incluso en esta parte de los medios de comunicación, pues considero que lo hacen mal respecto a que todo el tiempo y en todo momento nos están diciendo los tipos de delitos, ¿no? Y que estas conductas se llegaron a cometer. Digo, no es que no nos lo tengan que decir, por supuesto que sí lo tenemos que saber. Sin embargo, pues también el hecho de que se enfoquen solamente en estos puntos, qué tan dañino le hace a la sociedad, ¿no? Qué tanto daño. ¿Por qué? Porque pues sin duda ya el ser humano, la persona no se siente seguro en este ambiente, en este punto donde cotidianamente se está desenvolviendo. Pero bueno, entonces vámonos a la siguiente pregunta, por favor. En esto entonces, ¿cuál sería el ámbito de aplicación de la criminología? Es variado. Como señalábamos hace un momento, el campo de acción de la criminología está hasta para las escuelas, está en recursos humanos, está en las direcciones de las policías, está en la participación para los programas de prevención de los delitos, está para la creación de tipos penales adecuados y punibilidades adecuadas al delito que se está cometiendo. Incluso el día de mañana, ¿por qué no? Como un auxiliar del juez, ¿por qué no? Como un auxiliar más directo, como un operador del sistema. Entonces la criminología tiene mucho campo de acción y tendríamos entonces que hacer uso de los mismos. ¿Por qué? Porque son los expertos en este tema. Claro, muy importante que se empiece, bueno, a abrir la puerta, ¿no? Sí es bien cierto que ya en diferentes lugares o en diferentes instituciones, pues se abre la puerta a criminólogos para que lleven a realizar este tipo de prevención. Ya hablábamos de forma incluso corporativa, ¿no? Con todos estos análisis, estudios que se llegan a hacer en las empresas para evitar riesgos. Entonces, es muy importante que a los criminólogos realmente se les dé lugar que tienen, porque considero, al igual que Hansen, que son las personas idóneas. ¿Para qué? Para poder llegar a prevenir estas conductas que pues ya no queremos que se sigan repitiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería entonces la diferencia de la criminología con el derecho? La criminología es una ciencia explicativa. La criminalística, por ejemplo, es una ciencia aplicativa. El derecho es una ciencia normativa. Nosotros somos seres reglados. A cualquier lugar al que acontecemos hay reglas. Esto lo señalaba Platón, ¿no? El individuo es un ser reglado. Imponemos reglas no solamente en cuanto a una cuestión positiva, me refiero a una cuestión escrita, sino que también
en convencionalismos sociales, en la misma costumbre, ¿no? Así inicia el derecho. Si te salías de la costumbre, entonces tú ya eras el que estabas llevando a cabo una conducta que habría que castigar, que habría que seguir, etc. De esta manera, la criminología es una ciencia explicativa. Nos va a servir sobre todo a través de sus componentes mínimos. ¿Para qué? Para darle un sentido lógico a las actuaciones de las personas. Es triste que a la fecha todavía existan muchas personas con estas ideas lombrosianas de que el delincuente nato y la teoría trípode y que no evolucionó y que la fisionomía. Eso fue el origen, pero no lo podemos traer hoy porque esa criminología que nos llegó de Latinoamérica es una criminología racista, discriminatoria. De los años 50 a la fecha se ha gestado las bases de la criminología moderna a través de la psicología, la biología y la sociología, pero actuando de forma sintética, de manera interdisciplinaria. Y es así entonces como podemos explicar de mejor manera el fenómeno criminal. Y como decía yo hace un rato, si sabes qué es lo que está generando, cuál es la causa de lo que produce, qué es lo que produce la delincuencia, va a ser más fácil que la ataques. Ahora, siempre habrá delincuencia. No podemos decir, vamos a erradicarla, vamos a disminuirla. ¿Por qué? Porque ya señalaba, ¿no? Nos acompaña. Incluso hay teorías muy curiosas como la de Merton y Durkheim respecto al funcionalismo, en la que señalan que el delito es bueno para la sociedad, que el delito te hace crecer como sociedad, que hay además una serie de personas que se involucran y que se benefician de la comisión de los delitos. Y por ejemplo, claro, pues están los abogados, ¿no? Digo, entre algunos otros, o los mismos peritos. Ok, muy bien. Punto muy importante que nos hace aquí el maestro respecto a esta parte de los delitos, ¿no? Pero bueno, entonces, ya para ir cerrando este tema, ¿cuál sería la relación actual del sistema de justicia penal que tenemos con los altos índices de la criminalidad? Es la percepción. ¿En qué sentido? La delincuencia en ocasiones se mide a través de la percepción. Porque si bien hay delitos, estos pueden estar muy alejados de nosotros. Pero ¿qué sucede con tanta información que se presenta hace un momento? Hace un rato señalabas el tema de los medios de comunicación. Sí, pero ahí sobre todo es la correspondencia respecto a los líderes de opinión, a aquellos que están dando un argumento, una opinión respecto a un acontecer que están observando y lo interpretan de determinada forma, normalmente con una línea. Acá yo creo que el problema más fuerte son las redes sociales, las fake news, esta forma de reaccionar ante la violencia, esta forma de diseminar la información. Así es que muchas personas van a tomar su celular, la computadora, van a observar casos que son mediáticos en tema de derecho penal y van a decir, el sistema no funciona. ¿Por qué? Analizaste un caso, ahorita el de un actor en cuanto a unos policías, pero ¿qué? ¿Eso refleja entonces todo el sistema? ¿O realmente ya sabes qué es lo que va a ocurrir y que no salgan? ¿O estas formas de linchamientos o el justiciero anónimo y reaccionan, qué bueno, una rata menos y tal? Eso es generar más violencia. Y todos somos delincuentes en potencia. Es difícil, si el término bien o mal es una construcción social, entonces no podemos decir gente buena o gente mala. Todos somos buenos y todos somos malos. Va a depender la circunstancia, la situación. Entonces, ya regresando a la pregunta, yo creo que es más la percepción y tenemos un sistema de justicia penal adecuado. Mucho mejor que el sistema tradicional, a mi punto de ver. Ok, muy bien. Y ya por último, entonces, ya para concluir esta sección de este programa del día de hoy, ¿cuál sería la principal causa de criminalidad en nuestro país? La crisis económica tiene que pasar por el tema financiero. Entonces, cuando estamos hablando de los excluidos y de los explotados, pues es precisamente el que la necesidad, estos satisfactores artificiales, lo podemos ver en estas fechas. ¿Qué es lo que más va a comprar la gente? Una pantalla. Y entonces buscan un reconocimiento. Hoy en día el reconocimiento intelectual pues está desvalorado, ¿no? Está ahí, pero el reconocimiento material parece ser el más importante. Entonces tienes que tener una pantallota en tu casa. En cada uno de los cuartos tienes que tener una pantalla. Deberás de traer el mejor celular, utilizar los gadgets. Es decir, hay un materialismo. No soy seguidor de Marx,
pero se entiende este materialismo dialéctico y este materialismo económico, en el que todo va a girar en relación a ¿qué? A la cuestión económica. La estructura es lo social, el sistema es el político, el social, perdón, el político, el económico, el jurídico. Marx señala, la estructura es el dinero y una subdivisión es la sociedad. A lo mejor no tan radicales como Marx, pero sí podemos entender precisamente que la cuestión económica es lo que va a modificar la estructura social, el sistema político y el sistema jurídico. Y hoy en día, ¿qué es lo que hay? Hay una necesidad, hay un consumismo, hay un materialismo. Señalaba Hegel, si no te ven no existes. Entonces, si no me ves que me voy de vacaciones, si no me ves que me compré el coche, si no me ves que tengo esta pantalla, si no me ves que ceno esto, pareciera que no vale. Ya no es el reconocimiento en cuanto a la intelectualidad, en cuanto a la forma en la que tú te vas a conducir, no sé, en cuanto a honorabilidad, algunos otros valores. Ahora es la cuestión material. Y esta materialidad va a estar midiendo el éxito. Mira, ese tiene éxito. ¿Por qué tiene éxito? Mira dónde está, mira qué hace tal. Aquellos que no pueden alcanzar esos estándares también van a entrar en un conflicto interno. Yo no los puedo alcanzar. Y hoy en día, pues a través de redes sociales, pues, ya podemos identificar la vida de todos. Mucha de esa vida obviamente es simulada. Todos mentimos, todos mentimos. De una u otra forma, todos mentimos. De Paulo, Zuckerman, han realizado metaanálisis respecto a la mentira y señalan que al día el adulto dice de 8 a 10 mentiras. Y al menos el 50% de los adultos ha dicho una mentira, bueno, ha tenido una mentira grave, alguna vez en su vida. Vaya, es una ficción, sí, una ficción quizá necesaria, una ficción diplomática, pero que también está generando que haya otro grupo de la sociedad, los excluidos o los explotados, que están viendo o que quieren alcanzar esos objetivos que habíamos comentado en un inicio sociales, pero por medios no idóneos, a través de formas delincuenciales o a través de maneras de falta de respeto. Vaya, es un tema un tanto amplio, pero creo que ya no podría ser. Ok, muchísimas gracias. Sin duda, yo pudiera decir en este punto, saben que me he especializado durante varios años respecto a las violencias, a diferentes tipos de violencias, y punto de lo que siempre se habla es de la frustración, de que tenemos que evitar frustrarnos para llegar a cometer conductas o actos que van a ser posterior irracionales o que estamos lacerando a otra persona. Entonces, en este sentido, incluso desde este punto económico que se alcanza a percibir, evitando estas frustraciones también es como pudiéramos ayudar en prevenir ciertos tipos de actos o ciertos tipos de violencias. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te recuerdo, seguimos estudiando la conducta criminal. Adiós.